quisiera hoy que habláramos un poco de el llamado de Jeremías. Seguimos hablando acerca de comienzos y quiero hablar un poco acerca del comienzo que tuvo Jeremías con Dios, cómo Dios le llamó, ¿verdad? Es la segunda vez que predico sobre esto, hace como 3 años prediqué sobre esto, pero el Señor siempre nos enseña algo nuevo, ¿verdad? Y me la volví a predicar otra vez yo, porque dije, creo que lo necesito. El comienzo de Dios con Jeremías. Jeremías fue uno de los profetas importantes del Antiguo Testamento. Estuvo profetizando y sirviendo al Señor durante 40 años. Y a lo largo de la vida de Jeremías sufrió muchas cosas, padeció mucho en el Señor, a punto de que quiso renunciar a lo que Dios le había llamado. Y Jeremías fue a dirigir a un grupo, a unas personas, a un pueblo que no aceptaba la corrección, que no querían escuchar la voz de Dios, que no querían obedecer al Señor, y se encontraba en un momento de una inestabilidad política, social, en ese momento cuando Dios lo llama a él a profetizar y hablar su palabra al pueblo. Jeremías era de un pueblo cercano a Jerusalén que se llamaba Anatot, y profetizó durante los últimos reinados de los reyes de Judá, porque sabemos que el reino de Israel es el reino del norte, el reino del sur, y entre ellos había conflictos. Entonces dice el verso 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios conoció a Jeremías, Dios te conoce a ti y a mí. Dios pensó en ti y en mí, y Él hizo planes, hizo propósitos, puso en nosotros eternidad en el corazón, porque servimos a un Dios eterno, vivo, verdadero. Cuando te sientas triste o te sientas indigno, recuerda que Dios siempre te ha considerado en su plan. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque estamos dentro del plan de Dios, y Dios ha tenido en su mente un propósito para nosotros. Ha tenido en su mente un propósito para la iglesia. Jeremías fue llamado a ser un profeta que aún pues era bastante joven, ¿verdad? Y dice el Señor: te di por profeta a las naciones. Dios designa a Jeremías para un trabajo específico, el llamado de ser profeta y de hablar al pueblo. Dios designó desde toda la vida a los que le iban a servir, ¿no? A David lo constituyó de pastor, a rey, a Sansón lo llamó desde el vientre de su madre y lo constituyó juez. A Juan el Bautista le llamó también desde el vientre de su madre y lo nombró un precursor de la venida de Jesucristo. Al apóstol Pablo, dice Gálatas 1, 15 y 16, hablando del apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y luego dice el 16: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dios llama a Pablo como apóstol y lo llama a predicar a los gentiles. Vemos a través de la Biblia los llamados de los hombres de Dios, los llamados que Dios puso en las personas y que decidieron seguirle. Cada uno de nosotros realiza un llamado, una tarea con Jesús. Por eso estamos hablando de comienzos, de cómo Dios se manifestó y sedució a las personas para que les sirvieran. Si no tienes a una designación específica, tenemos varias como cristianos, ¿no? Dios constituye en la iglesia diferentes partes en el cuerpo de Cristo, pero si no tienes una asignación específica, Dios nos llamó a compartir el evangelio. Dios nos llamó a amar y servirle. Dios nos llamó a estar en un cuerpo como en el que estamos. Pero Jeremías estaba en un contexto complicado en este tiempo. Muchos profetas, igual que él, proclamaban un mensaje de paz en esos momentos, pero Jeremías venía y hablaba lo que Dios le decía, y lamentablemente no era paz. Lamentablemente era
que iban a venir cosas sobre el pueblo y el pueblo no quería escuchar. Dios les daba instrucciones al pueblo específicas a través de la boca de Jeremías, y Dios siempre llamó a su pueblo al arrepentimiento. Dios sigue llamando hoy al pueblo al arrepentimiento, a desvenir delante de Él. Y como Jeremías, vamos a ver, mostró que era débil, mostró que necesitaba humillarse delante del Señor, porque tenía un temor de decir lo que Dios quería para su pueblo. Dios permite conocer en nosotros su palabra, que su palabra es verdad, y muchas veces podemos escuchar su voz y saber que podemos escuchar también otras voces y que solo Él tiene palabras de vida eterna. Cuando nosotros venimos y nos encontramos con Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él dice que nos aparta, nos escoge, porque somos real sacerdocio, ya le pertenecemos a Dios. Y cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, le dimos el permiso de que Él haga con nuestra vida lo que Él quiera. Y a veces el seguir a Jesús es difícil, ¿verdad? Yo me admiro mucho a los pastores, porque digo, es un llamado de parte de Dios, y es, a veces yo digo, tan bendecido, pero tan difícil el seguir a Cristo. Pero vale la pena amar a nuestro Señor, vale la pena servirle. Y dice el verso 6: y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Dios siempre va a determinar el qué de nuestra vida, el qué voy a hacer, en qué le voy a servir, porque somos parte del cuerpo, y siendo parte del cuerpo hay una función específica que yo tengo que hacer. Jeremías era un joven de aproximadamente 25 años, incapaz para hablar, se sentía él, sin experiencia para guiar a un pueblo. Y cuando Jeremías fue llamado delante de Dios, ¿cuál fue su objeción? Señor, soy muy joven. Señor, no sé hablar. Señor, híjole, todo, ¿verdad? Presentamos todos nuestros argumentos delante de Dios. Dios no estaba interesado en la capacidad de Jeremías. Dios no está interesado en nuestra capacidad, en nuestra experiencia. Él solo quería una vida dispuesta para usarla, para su servicio, para su gloria. Y dice el verso 7: porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios habló a Jeremías y él protestó, ¿no? Pero Dios le dijo, aquí irás tú. El que tiene que ir, Jeremías, eres tú. El que me va a servir, Jeremías, eres tú. Hay que obedecer cuando Dios nos dice, eres tú. Hay que obedecer cuando por instrucción divina, instrucción de parte de los líderes, Dios nos dice, eres tú el que me vas a servir. No es el pastor, no es el líder, es la oveja muchas veces el que Dios le dice, eres tú. Yo te llamé a ti. No nos vaya a suceder como al profeta Jonás, ¿no? Cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, y él en su necedad se sube a un barco y va a Tarsis, y comienza allí el mar y el barco a querer pasar cosas, y echan suertes y le dicen, ¿y tú quién eres, Jonás? La gente le dice. Él pensó ir a Tarsis porque pensó, voy a huir de Dios. Pero pues no podemos huir de Dios, ¿verdad? ¿Y qué estaba sucediendo? Él no estaba obedeciendo a Dios. Jonás no estaba obedeciendo a Dios, pensando huir de Dios. Pero sabes, no podemos huir de Dios, porque dice su palabra, ¿a dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a la tierra, ahí estás tú. Donde quiera que yo me encuentre, estás tú, Señor. Nunca debemos permitir que nuestros sentimientos de insuficiencia nos impidan servir a Dios. Que nuestros sentimientos que nos engañan nos impidan obedecer el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Dios es suficiente. Dios
nos da un trabajo para realizar en su obra y Él va a suplir todo siempre. Él va a suplir, Él va a llenar, Él va a multiplicar. Siempre en la obra Dios multiplica y siempre en la obra Dios llama a obreros. Por eso somos la mies, ¿no? Porque Dios envía obreros a su mies. Porque Dios envía obreros al ministerio, al llamado que Dios va a poner en tu vida. Dios siempre ha llamado al hombre para hacer cosas difíciles, ¿verdad? Dios cuando te llama a colaborar con Él, nuestras limitaciones no deben ser excusas, como Jeremías. Jeremías se veía joven, Jeremías se sentía incapaz, Jeremías se veía inexperto, quizás porque no tenía la experiencia y no era un líder de edad, y el pueblo a lo mejor quería un líder de edad que se viera que era líder, pues. No era común para los jóvenes hablar en las asambleas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una cultura de ancianos sabios. Pero a Dios le place escoger a aquellos que van a ser vasos de honra, barro en sus manos. Porque después podemos ver también cuando Jeremías habla de la visión, ¿no? Del barro. Es muy común que cuando a una persona se le pide algo, pues diga, ¿y por qué yo, verdad? ¿Y quién soy yo? Pero Dios prometió librar a Jeremías en sus problemas y no evitar que estos vinieran. Dios no le quitó de prisiones, de calabozos, de cárcel, de persecución, de tantas cosas. Dios le dijo, voy a estar contigo, dice, para librarte. Dios no evita que nos enfrentemos a tormentas, pero me encanta cuando el pastor nos ha predicado, ¿no? De retrasar el día malo. De que a través de nuestras oraciones podemos retrasar el día malo. Podemos impedir que cosas sucedan en nuestra vida, porque Él siempre nos ayudará. Jeremías le presenta a Dios así bien sincero su temor y le muestra su debilidad al Señor. Y a veces venimos, y lo digo por mí, venimos delante del Señor y le presentamos nuestras debilidades, nuestras quejas, nuestras incapacidades, y sabes, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo débil que somos, lo humano que somos. Jeremías vio a su pueblo sufrir a causa de las consecuencias del pecado y no admitían corrección. Jehová, el Dios de dioses, el Señor de señores, puso un fuego en los labios de Jeremías y un fuego en su corazón, para que él dijera lo que Dios quería hablar a su pueblo. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. Dios te seduce, hermano. Yo quiero que hoy te lleves esto en tu corazón, que Dios te seduzca. Que Dios te des por vencido delante de Él. Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabes? Jeremías, en medio de su debilidad, necesitaba que Dios le tocara. Y dice: he puesto mis palabras en tu boca. Vas a ir tú, eres tú. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, dice el verso 10, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra poner quiere decir dar, causar, conceder y producir. Y el Señor es el que hace producir el fruto de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros, a través de su palabra a su debido tiempo. Hablando de comienzos, Dios dice en este versículo, en el 10, por favor, si me lo pueden poner. Dice: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para
plantar. ¿Me puedes poner lo último que te mandé, porfa? Jeremías fue radical al cumplir el llamado de Dios sobre su vida. Y Dios le estaba llamando a cosas específicas, al fin de plantar y edificar, no algo nuevo en el pueblo, sino algo de lo que ya se habían olvidado. Porque Dios a veces pensamos que va a poner cosas nuevas, pero a veces son cosas que ya Dios nos ha dicho y hablado y las olvidamos. Y dice arrancar, desarraigar, desplazar de ubicación, destruir, hacer caer, arruinar, dañar irreparablemente, derribar, provocar la caída de autoridades, edificar y plantar, poner semillas en fundamento. El plan de Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha sido comunicarse con el pueblo, comunicarse con las naciones, comunicarse con todos, pero Jeremías, Dios le decía que lo había seleccionado para una tarea específica, y a cada uno de nosotros en donde nos encontramos, Dios nos utiliza. Dios quiere que podamos sembrar, edificar, plantar y derribar cosas en nuestras vidas. A través de la Biblia vemos cómo Dios se encontraba con las personas y les trazaba un camino. ¿Cuál es el propósito y la tarea que Dios nos ha encomendado, iglesia? ¿Estamos dispuestos a aceptar el desafíos? En medio de nuestra rutina, en medio de nuestra vida, en medio de lo que hacemos, cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón de Dios y una misión que cumplir. Dios, me encanta cómo habla aquí con Jeremías. Dios se toma su tiempo y convence a Jeremías del llamado que le estaba dando. Cuento contigo, estaba diciendo. ¿Por qué Jeremías y no otro? Porque así le place a Dios, ¿verdad? Así es Dios. Y dice el verso 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La vara de almendro significaba que el juicio de Dios iba a comenzar pronto. La vara de almendro, el almendro es uno de los primeros árboles que florece en la primavera. Es de los primeros árboles que despierta a la primavera. Y una vara de almendro bíblicamente se asocia al despertar y al amanecer, porque es uno de los primeros árboles en florecer. La palabra hebrea para almendro se deriva de la palabra vigilante. El almendro no solo vigila los signos de la primavera, sino que está deseando que la primavera se apresure. Entonces el almendro, Jeremías tenía que ser para el pueblo de Judá como un reloj despertador, como una vara de almendro que los iba a despertar espiritualmente y que iba a llegar a la gente porque hay una urgencia, hermano. Hay una urgencia en estos tiempos por conocer de Dios, por amar a Dios. Tenemos que ser como ese almendro, despertarnos. Saber que los tiempos, que hay urgencia por parte de Dios, porque el pueblo en ese momento estaba apartado de los caminos de Dios. Nada que vaya en contra de lo que vivimos ahora. La gente es amante de sí misma. Iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, a través de los maestros de la palabra, a través de tú mismo escucharla a Dios? ¿Qué quiere, iglesia, Dios despertar en tu corazón? Tenemos que ser como esos almendros, como ahora que ya viene la primavera, ¿no? Y empezamos a ver las flores, vigilantes, expectantes, discerniendo la voz de Dios para este tiempo. ¿A qué nos está llamando el Señor, iglesia? ¿A obedecer? ¿Huiremos del propósito como Jonás? ¿Huiremos del propósito como Jeremías quería hacerlo? Hay urgencia, iglesia, para que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón y en el perdido. Verso 16.
y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. El pueblo de Judá, idólatra, adoraban más a la creación que al Creador. El pueblo de Judá perdido, el pueblo de Judá creyendo en dioses falsos. Y Dios iba a proferir sus juicios sobre ellos. Muchos dioses nos engañan hoy para separarnos de Dios. Muchas cosas, como la otra vez te decía, lícitas, buenas, que pueden ser buenas, que no puede haber maldad en ellas, pero sabes, te separan de Dios. No caigamos como el corazón de Judá en la idolatría y en alejarnos de Dios. Tú pues, le dice el verso 17, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Tú pues, ciñe tus lomos, le está diciendo a Jeremías, prepárate para el ejercicio de tu ministerio, levántate, prepárate para hacer oposición, háblales todo cuando te mande, comunícales fielmente todo lo que Dios ha dicho. Y por último le dice, no tengas miedo. Jeremías padeció mucho en el ministerio, pero expresa su fidelidad a Dios en Jeremías 20:7. Dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dice la Biblia de las Américas: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Jeremías se dejó vencer y convencer por Dios. Jeremías, le dice mucho el profeta llorón, ¿verdad? Porque su ministerio fue difícil y quiso muchas veces renunciar. Pero él se dejó seducir, amar y perseguir al Dios que lo vale todo, al Dios que merece todo en nuestras vidas. Jeremías nos enseña que nuestro propósito en la vida tiene un propósito en el corazón de Dios. Para muchos el propósito puede resultar difícil, ¿verdad? Puede resultar desafiante. Pero Jeremías fue un hombre valiente que sufrió por el mensaje que tenía que dar por amor a Dios. Meditemos en el llamado que Dios tiene para nosotros, ese llamado especial para servir en el cuerpo de Cristo y fuera. Debemos ser fieles en medio de las pruebas. Y me quiero quedar con el verso 10. Vamos allá otra vez. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios no va a plantar y a edificar cosas en tu vida si primero no arranca y derriba cosas en tu corazón. Dios no va a destruir cosas en tu vida para edificar semillas nuevas, semillas que puedan crecer, semillas que puedan florecer. Podemos llenarnos de cosas, proyectos, planes, pero si no empezamos a modificar cosas en nuestra vida, si no empezamos a modificar patrones, conductas, deseos que no vienen en nuestra nueva naturaleza, no podremos tener cambios reales. Necesitamos mirar en nuestro interior y orar con sinceridad y decirle: Señor, ¿qué tengo que arrancar hoy? ¿Qué tengo que derribar de mi interior? ¿Qué cambio vas a hacer conmigo? ¿Qué comienzo hay en tu palabra? Y que pueda comenzar el Señor a edificar y plantar cosas nuevas en tu corazón, en tu espíritu. A lo mejor, como el pueblo, son cosas que ya sabemos, pero que hemos olvidado, que hemos dejado. Las prácticas espirituales de ayuno, de oración, de lectura, las olvidamos, hermano. Las dejamos. Todos somos servidores en potencia. Todos somos maestros en potencia. Todos somos líderes en potencia.
No querramos ser siempre niños, ¿verdad? Como Jeremías se veía, ay, es que Señor, híjole, soy un niño. Ay, no, es que Señor, yo no puedo. Dios nunca envía a nadie solo. Dios siempre nos envía con el poder de su Espíritu. Dios siempre nos da de su poder sobrenatural para hacer aquello que pensamos que no podemos hacer. Que podamos ser vasos de honra, limpios, disponibles al servicio de Dios, útiles, dice, ¿verdad? Porque el vaso limpio de honra es útil. Preparados, dice su palabra, para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios habló a Jeremías y sigue hablando a nosotros. Que podamos ser como ese barro, moldeables, amantes de Él. Y que Dios siempre nos dará su provisión, su ayuda, ¿verdad? Porque servir a Dios es hermoso. Vamos a orar, iglesia. Ponte de pie. Quiero que ahí medites en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas, Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestras fuerzas, Señor, porque hay urgencia en el reino, Señor. Hay urgencia en el reino, Señor, por los perdidos, Padre. Hay urgencia en el reino, Señor, por edificar tu iglesia, Señor. Hay urgencia, Señor, porque nuestras vidas, Señor, sean disponibles para tu obra, Padre. Y comiences una transformación en nuestro corazón, Padre. Límpianos, Señor. Haznos vasos útiles para la obra, Señor. Haznos instrumentos, Señor, que puedan hablar, Señor, de lo que eres tú, Padre, del poder que hay en ti, Señor. Despierta la iglesia, Padre, para que como el almendro, Señor, esté expectante, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Padre. Y no es que yo anhele algo material, Señor, es de tu Espíritu, Padre, lo que debemos anhelar, Señor. Las cosas que hay en el Espíritu, Señor, y que están disponibles, Padre, para la iglesia, Señor. Señor, hoy oro, Señor, porque arranquemos ídolos del corazón, Padre. Arranquemos pecados, Señor. Arranquemos debilidades de nuestra alma, Señor. Derriba la duda, Señor. Derriba los falsos argumentos, Señor. Derriba la mentira, la tristeza, Padre. Derriba el doble ánimo, Señor. Derriba la incredulidad, Señor. Hoy derribamos, Señor, aquello que está y que nos ata en el corazón, Señor, y que no nos deja avanzar como personas y como iglesia, Padre. Destruimos fortalezas en la mente que nos tienen cautivos, Padre. Mentiras del enemigo que siembra en el corazón, Padre. Oramos y destruimos fortalezas, Señor, que quieren venir contra la iglesia, Padre. Y la iglesia dice tu palabra, Señor, que va a prevalecer, Señor, contra todo aquello, Señor, porque tenemos de tu Espíritu, Padre. Edificamos, Señor, y plantamos el nombre de Cristo sobre la iglesia, Padre. Edificamos y plantamos la palabra de verdad, Señor. Edificamos y plantamos al Espíritu Santo, Señor, que opera, Señor, sobrenaturalmente en nuestras vidas, Padre. Edificamos, Señor, nuestra vida junto a Cristo. Edificamos nuestra vida junto a Cristo, en el cual, Señor, nuestra vida no es derribada, Señor. Si nuestra vida tiene un fundamento poderoso que es Cristo Jesús, Señor, inamovible, inconmovible, Señor, que es eterno y que perdura por siempre, Señor. Que tu iglesia, Señor, confíe, Padre, en el poder que hay en ti sobrenatural, Señor. Edificamos y plantamos, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia, Padre. Edificamos el bien, Señor. Edificamos el evangelio, Padre.
edificamos dones espirituales, Señor. Edificamos, Señor, tu palabra, Señor. Edificamos en la oración, Señor, en conocerte a ti, Padre. Como el apóstol Pablo decía, Señor, yo quiero más de Cristo. Señor, que tu iglesia pueda decir, yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de tu Espíritu, Señor. Yo quiero más de tu poder para nosotros, Padre, para que ese poder baje, Señor, hacia allá afuera. Señor, trae urgencia, Señor, a tu iglesia. Trae urgencia por amar lo espiritual, Señor, por desear lo espiritual, Padre, por desear lo que hay en tu Espíritu para nosotros, Señor. Yo quiero a Cristo, Padre. Yo quiero a Cristo, Señor. Y que Cristo sea en la iglesia, Padre. Y que Cristo sea en la casa, Señor. Y que Cristo sea donde estemos, Padre. Porque traemos el reino para ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque eres bueno, Señor. Porque eres bueno, Padre. Porque mereces todo de nuestras vidas, Señor. Porque mereces todo de lo que somos, Padre. Porque cuando creí en ti, Señor, yo te di ese derecho, Padre. Señor, y ese derecho también es para la iglesia, Señor. Que el dueño de la mies, Señor, es Jesucristo. Por siempre y para siempre, Señor. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Amén.